¿O no les gusta el rock? Bien. Ya, tienes 100, puedes... Bien, vamos a ver entonces cómo manejamos el Excel para poder hacer el análisis de datos. Y van a ver que la forma en la cual aplicamos las ecuaciones que hemos aprendido en las clases teóricas, al igual que la herramienta que es el Excel, prácticamente son genéricas. Lo importante acá viene a ser de qué manera nosotros podemos sacar las conclusiones y cómo analizamos, ¿de acuerdo? Este archivo se los he enviado por Google Classroom para que todos ustedes lo puedan ver, tal vez estudiar cómo son las fórmulas y obviamente hacer el seguimiento. Por si acaso estos problemas vienen del texto de estadística con Excel, que está también en la plataforma de... Bueno, veamos. Acá tenemos entonces los datos que se habrían colectado de algún experimento en particular y que los he dado al Excel. Ahora acá viene lo interesante. El Excel tiene varias herramientas que nos permiten a nosotros facilitar el análisis de los datos que nosotros estemos analizando. Por ejemplo, en este caso, si ustedes se dan cuenta, acá hay un nombre con el cual yo he definido un bloque de datos. También podría ser una matriz. Entonces, de esa manera yo puedo referenciar a esos datos, a ese bloque, a esa matriz, con un nombre determinado con el cual podamos hacer todos los análisis. Estos se aplican a álgebra lineal, estadística y otras materias en las cuales ustedes vieron fórmulas y que quisieran simplificar su manejo a través de un paquete computacional como es el Excel. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que hacemos con estos datos? Como ustedes pueden ver, estos datos son cualitativos, no son cuantitativos. Entonces, para tener un análisis de cómo se comportan estos datos, podríamos elaborar una tabla, tal como la que tenemos acá, ¿sí? Definiendo cada uno de los elementos que componen a los datos. En este caso serían los colores. Y luego analizar la frecuencia con los que se repiten en el bloque. Para ello, fíjense, en vez de estar contando manual o mentalmente, puedo yo utilizar fórmulas o ecuaciones que están, o funciones que están definidas en el Excel. En este caso, contar si cumple con alguna condición, ¿no? Entonces, en este caso, contar en el bloque, pues está colores 1, si cumple con la condición de que sean similares a negro o blanco o cualquier otro de los colores. Entonces, de esa manera, lo que se obtiene es la frecuencia. Y esta fórmula la puedo repetir para los otros, para el recorrido de la variable, las otras identificaciones de colores, y de esa manera puedo sacar mi tabla estadística. Hago el manejo de sumatoria, la frecuencia acumulada, ¿no? En este caso es una fórmula relativa que me suma esta celda con la celda anterior de la frecuencia acumulada. Y así se van acumulando los números. Muy bien. Eso es entonces básicamente lo que yo tendría que hacer. ¿Qué es lo que les quiero mostrar con esto? Pues que hemos simplificado mucho del análisis haciendo uso de las herramientas que nos ofrece el Excel. Ahora sí, entramos en lo nuestro, ¿no? Que es la estadística aplicada. En primer lugar, los datos son datos cualitativos. Consecuentemente, no podemos hacer ningún manejo aritmético. Y lo único que tendríamos que evaluar o analizar es el comportamiento de las frecuencias que corresponden a cada uno de los colores, ¿sí? Para ello, entonces, ¿qué mejor que hacerlo con un gráfico? Entonces, yo puedo venir acá y elegir esas dos columnas y luego irme a insertar y puedo tener gráficos que me permitan a mí hacer mi análisis. El de líneas, como ven, no es muy conveniente. Este sería de barras rotadas en 90 grados, ¿no? Podría tener un histograma que no me sirve de mucho. O el de columnas. Vamos a utilizar esta vez el de barras, ¿ya? Entonces, a ver, necesito más, seleccionaremos, aceptar y listo. Entonces, acá el Excel de manera automática, en base a mi tabla de frecuencias,
me ha permitido hacer nuestro histograma y poder evaluar cómo se comportan los colores en sus cantidades. ¿De acuerdo? Ahí tiene. Las frecuencias acumuladas en este caso. Muy bien, trabajaremos con las frecuencias absolutas. Entonces, nuevamente tomamos estas dos columnas, vemos el insertar y vamos a hacer uso. A ver si es que no hay otro gráfico. Bueno. Como ven, acá tener más de 4 elementos ya nos vuelve bien dificultoso el análisis, ¿no?, del comportamiento. Entonces vamos a utilizar simplemente el diagrama de barras. Muy bien. Ahí tienen entonces las frecuencias que corresponden a cada uno de los colores. Perfecto. Esa es una forma de generar nuestro diagrama de barras y nuestra tabla de frecuencias. Adicionalmente, voy a borrarlo esto, adicionalmente el Excel, cuando son datos cualitativos, principalmente, nos permite generar directamente un diagrama de barras. Fíjense, ya no estoy yendo a la tabla de frecuencias, simplemente a los datos que hemos colectado. Entonces, nuevamente, pongo insertar y, fíjense, Excel me ha generado automáticamente diagramas de barras, ¿no? Y yo puedo ir evaluando cómo se comportan esos diagramas. ¿Sí? Pero acá hay algo importante. Perdón. Fíjense, acá simplemente tengo 4 valores del color azul. Entonces voy a aceptar este gráfico, por decir. Voy a cerrar esto. ¿Ya? Y me voy a ir a la hoja inicial. Y vamos a ver qué es lo que sucede. Fíjense, el azul me dice que solamente hay 4, pero el azul son 21. ¿Qué es lo que ha sucedido? Ha sucedido que simplemente me está tomando en cuenta la primera columna. No me está haciendo un análisis del bloque como tal. Entonces, si yo quisiera analizar este gráfico, tendría que poner todos estos valores en una sola columna y ahí se tendría el gráfico que he generado con la tabla de frecuencias. Bueno, esa puede ser una limitante si se quiere, pero de una u otra manera me facilita el trabajo. ¿De acuerdo? Eso es lo que queríamos al del Excel. Nada difícil, más bien una herramienta que nos auxilia bastante en todo tipo de análisis. Bueno, ahora vamos a hacer nuestro análisis de interpretación de los datos. ¿Ya? Aceptamos, tenemos el gráfico y ahora sí. Bueno, pregunta para ustedes, jóvenes. ¿Interesa el orden en el cual se encuentran graficados los valores de las frecuencias? ¿Tiene el relevante? ¿Por qué? No, Inge, ¿Por qué no tiene? porque son cualitativas, Inge. No Exactamente. tienen un orden. Adelante, adelante. No tienen un orden. Alguna dama quería participar. No tengan miedo de participar. De eso se trata esta vida. De que ustedes se hagan notar que tienen algo que aportar. ¿Alguien más? Muy bien, son cualitativos, por lo tanto acá no nos interesa el orden en el cual los ubiquemos. Lo que sí nos importa es ¿qué? ¿Qué nos importaría? ¿Qué nos importaría? Las frecuencias. Las frecuencias, para poder identificar cuáles son aquellas características o aquellos valores cualitativos que tienen la mayor frecuencia que se presentan. Y posiblemente, bueno, en realidad todos, ¿no? Pero seríamos extremos, lo que generalmente nos interesa. Y también aquel que tiene la menor frecuencia. ¿De acuerdo?
más nada que hacer acá. O sea, mucho no puedo analizar, no existe una dispersión, no existe un valor modal, perdón, hay un modal, obviamente que sí, pero no hay una posición simétrica, un valor de tendencia central, nada, simplemente frecuencias acumuladas. Tal como les había dicho, esto lo podemos obtener o bien en base a sus herramientas propias del Excel o elaborando nuestra tabla de frecuencias. ¿Sí? ¿Alguna pregunta sobre este primer gráfico? Claro, podemos cambiar los colores, etcétera, etcétera. ¿Está bien? Perfecto. ¿Qué pasa si los datos ya son cuantitativos? En este caso, por ejemplo, ¿no? Nuevamente tengo acá un bloque al cual he dado el nombre de edades. Ah, muy bien. Entonces lo que he hecho acá ha sido colectar 30 datos, ¿sí? O he consultado a 30 personas sus edades. Y nuevamente, haciendo uso de las funciones o de las herramientas que tiene el Excel, puedo obtener el valor mínimo de edades, el bloque. El valor máximo, ¿no? Que es 31. El rango, que ya sería una ecuación aritmética, la resta de estas dos celdas, y la cantidad de datos que dice contar. Fíjense, en la anterior tabla era contar con un condicional. En este caso simplemente cuento cuántos elementos se tiene en ese bloque. ¿Sí? Perfecto. Bien, entonces, como tengo un mínimo de 17 y un máximo de 31, yo podría elaborar una tabla de frecuencias, ¿no? Entonces le doy el valor mínimo y le voy aumentando en 1. ¿No? Eso también se puede generar con series, pero bueno, hasta llegar a 31. Y luego hago el conteo, y esta vez conteo condicional. Contar si cumple con 17 en la tabla, ¿no? De edades. Y acá tengo las frecuencias obtenidas con las cuales se repiten los distintos valores del recorrido de la variable. Muy bien. Entonces, en base a estas dos columnas, ¿qué es lo que he generado? Lo vamos a volver a hacer, ¿ya? En base a esas dos columnas, voy a generar un histograma que me facilite la interpretación del comportamiento de los datos. Entonces, nuevamente, insertar. Acá tengo columnas, acá tengo polígonos de frecuencias, acá tengo barras agrupadas, ¿no? Pero rotadas. Y lo que voy a tomar es este gráfico, que me resulta más sencillo en su interpretación. Muy bien. Entonces, ahora sí, estas son variables cuantitativas. ¿No es verdad? ¿Qué notan del comportamiento de las edades acá? A ver. ¿Quién se anima? Mayor cantidad de datos en 19-21. Mayor frecuencia, ¿no? Mayor cantidad de datos. Muy bien. Entonces, esta sería una distribución modal o bimodal. Bimodal, ¿no es verdad? Porque hay dos valores con la misma frecuencia y además una frecuencia elevada. Eso es lo que nos interesa, la mayor frecuencia. ¿Otra observación? No existen valores en 26, 28 y 30. Ya, muy bien. Eso nos va a servir en un momentito. ¿Qué más? ¿Podría ser asimétrico? Es asimétrico, perfecto. Con un sesgo hacia las edades de menor valor, ¿no es verdad? ¿Sí? Acá entonces viene justamente eso. Ustedes empiezan a analizar y ven de que hay gran cantidad de personas que tienen edades entre los 19 y los 21 años. Cuando digo gran cantidad, porque estoy sumando estas tres frecuencias. Y prácticamente los números estarían entre 17 hasta 24, si se quiere. Pero hay personas, una sola persona, ¿no? Que tiene 25, 27, 29 y 30.
¿Qué es lo que me está dando esto? Una gran dispersión, o si se quiere, un rango bastante grande. Eso de bastante grande es relativo, ¿no? Depende cómo lo estoy analizando. Entonces, de una manera general, yo podría decirles que acá estoy analizando 3 generaciones, porque tengo menores que 20 en la década de los 20 y algunos que tienen, bueno, uno que tiene 31 años. ¿No? Y esta edad es la que está jalando. ¿Cómo puedo validar de que esta edad está influenciando en el comportamiento de los datos? Pues bien, es lo que habíamos aprendido en las clases. Sacó la media aritmética, ¿no? Acá sería el promedio de las edades. Otra vez, del bloque de edades. Y me sale 21,53. Entonces, me está dando en este punto. Tal vez debería darme en 20, pero estos valores están haciendo de que se jale la media hacia un valor superior. ¿Y cómo puedo corroborar de que eso está sucediendo? Pues además de obtener, ya habíamos dicho eso, además de obtener la media aritmética, ¿qué es lo que debería obtener? La desviación estándar, que nuevamente se la obtiene mediante una fórmula. Y acá viene lo importante. Fíjense, esta es una desviación estándar de muestra, por eso tiene M, ¿no? Si yo quisiera sacar, pongo ahí desviación, esta sería para población. Ya habíamos visto cuál es la diferencia, ¿no? Entonces, en este caso yo estoy asumiendo que es una muestra. Y me está dando el valor de la desviación estándar. Bien, entonces, esta desviación me dice que estaría con 21,53 más o menos 3,28. Algunos de ustedes podrían decir, pero más 3,28 no llega a 31. Y está en lo correcto. Lo que sucede, y lo vamos a ver posteriormente, es que nosotros tenemos que considerar 3 veces la desviación estándar, ¿no? Para darle una cobertura mucho mayor, que es del 99%. Entonces, si redondeamos a 3, entonces sería 3 por 3 es 9, más 21 estarían 30, ¿no? Claro, me estoy olvidando de los decimales. Entonces, con ese grado de dispersión, que es más o menos 3 veces la desviación estándar, estaría cubriendo acá. Pero alguien me diría, no, pero acá te estás bajando. Efectivamente, me estoy bajando. Y hay valores que no van a existir en mi muestra, pero es una muestra. Entonces, la población posiblemente tenga valores también que sean menores a 17. Posiblemente, no estoy diciendo que sea así. Sin embargo, para ver el grado de dispersión, lo multiplico por más o menos 3. Y ese es el gran problema cuando los datos no son simétricos. Por eso es más o menos 3, ¿no? Porque al no tener simetría, pues si yo estoy cubriendo con la dispersión hacia este lado, con la desviación estándar, en el otro sentido estaría cubriendo un conjunto vacío, porque no hay elementos. Pero de cualquier manera, lo que me está indicando esto es que el grado de dispersión es bastante elevado. No, pero es apenas 3. Sí, es cierto. Pero ya les he dicho, los datos están dispersos. ¿Y cómo yo puedo ver que este grado de dispersión es elevado? No solamente por los valores que yo obtengo, sino por un análisis gráfico que yo podría realizar o que debería realizar, y también por el rango que he obtenido de la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo. ¿Se ha entendido? Entonces, el análisis tiene que ser en todos los sentidos, en el sentido de frecuencias, en el sentido de modas, en el sentido de desviaciones estándar, en la representación gráfica, ¿no? En las frecuencias que yo pueda ver en la tabla de frecuencias, de tal manera, y también en los valores representativos, de tal manera que yo pueda establecer cierto tipo de comportamiento que se dé en el sistema. ¿Está bien? Bueno, ¿qué más puedo obtener? La mediana, ¿no? Que es el 50% de los datos. Acá tengo la frecuencia acumulada. Son 30 datos. Entonces, más o menos estaría por 15, ¿no ve? ¿No ve?
Entonces está acá, 21. Yo podría obtener el primer cuartil. Bueno, la fórmula es primer cuartil, la matriz, el bloque, y 1, porque es el primer cuartil. Entonces eso me dice que el 25% de los datos están en 19 o menos. ¿Y qué pasa si yo obtengo el segundo cuartil? La mediana, el 50% de los datos está de 21 hacia abajo. Entonces, el 50% de los datos, eso también es otra conclusión, están concentrados en edades de 21, entre 17 y 21. Y el otro 50 está entre 22 a 31. Tiene mucha más amplitud ese otro 50%. Pero, ¿qué pasa si yo quiero ver el tercer cuartil? El 75% de los datos llegan a 23. ¿Me están siguiendo? Estoy viendo de que el 75% de los datos apenas llegan a la edad de 23. ¿Qué concluyo? Si la edad máxima es 31, el 25% restante es el que acumula las edades más altas. Entonces tengo una gran dispersión a partir de 23 en lo que significan los datos. Y la mayor concentración serían estos valores. Muy bien. ¿Eso qué me significaría desde un punto de vista práctico? Bueno, en edades no se puede decir nada, ¿no? Porque esas son las edades de las personas. Pero si estuviéramos hablando de un sistema de control, por ejemplo, este sería el rango en el cual se estaría comportando mi variable de control, presión, velocidad, tensión, no sé. Y estos son valores atípicos, que yo tendría que investigar el por qué se han dado esos valores y obviamente evitar de que se vuelvan a repetir. Ese es un análisis práctico. Muy bien, ¿y eso de dónde viene? Pues justamente de analizar el grado de dispersión y cómo aplico yo las herramientas estadísticas a los experimentos en los que yo esté analizando los datos. Bueno, ya hemos visto construcción de histogramas, tablas de frecuencias y fórmulas para los estadísticos o los parámetros. Ahora bien, veamos algo más. Son 30 datos, entonces yo podría agruparlos los datos. ¿Sí? No es muy complicado, pero vamos a ver qué es lo que sucede. Entonces, utilizo las reglas que hemos aprendido en teoría. Tengo el mínimo, el máximo, el rango, cantidad de datos y saco los intervalos, ¿no? Los intervalos, ¿de dónde vienen? De la cantidad de datos dividido entre el rango que tendría, 14. 30 dividido entre 14. Entonces me da un intervalo de 2,14. Yo los he redondeado a 2. Posiblemente podrías redondearlo a 3. Ya, no hay problema en ello. Entonces 16, el límite inferior, el límite superior 18, 18 a 20, 20 a 22, 22 a 24, bla, bla, bla. La marca de clase y las frecuencias. Ahora sí, las frecuencias. Ya habíamos visto, las frecuencias no son los valores que se repiten, son valores que están distribuidos en el intervalo. Hasta acá nada nuevo. Lo que sí es nuevo es lo siguiente. Fíjense, esta es la distribución exacta de los datos y esta es la distribución acumulada. ¿Ven que exista una gran diferencia que me lleve a obtener conclusiones erróneas entre estos dos gráficos? En el comportamiento de la variable, digo. ¿Qué opinan? Yo creo que sí. ¿Por qué? En la anterior gráfica nos muestra, digamos, de manera más detallada individualmente, digamos. Y en esta, como lo tenemos en intervalos, digamos, no podemos decir, digamos, que, digamos, 3 personas o las 2 personas tienen 16, más o menos así lo veo yo. Ingeniero, para mí no, porque en este caso, como estamos analizando edades, tal vez eso no influye mucho. Si fuera otro estudio, podría influir más. Ya, muy bien. Ya les he dicho, acá en las interpretaciones no tenemos errores.
En los cálculos podemos tener errores, en las interpretaciones es nuestro parecer, pero obviamente hay que fundamentarlo como ustedes lo están haciendo. Pero ya les he dicho, los gráficos lo que nos tienen que dar a nosotros son tendencias de comportamiento, simetrías, dispersiones, concentración de datos, ¿no? Entonces, lo que ha dicho el primero de ustedes, no puedo ver los nombres, discúlpenme, ¿no? Ha dicho de que he perdido la precisión, o mejor dicho, la exactitud en los valores, a qué, o mejor dicho, las frecuencias, a qué valor corresponden, y eso es totalmente cierto. Sin embargo, en términos generales, que eso sí es lo que me debería predominar, hemos perdido la interpretación de los datos en lo que significa su comportamiento de concentración y de dispersión. No, Inge. No, ¿verdad? No, entonces, como ven, el agrupar los datos, acá estamos trabajando con 30, pero imagínense ahora que tenemos bases de datos, el data mining, por ejemplo, son miles, millones de datos. Entonces, si bien podemos sacar histogramas por cada valor de la variable, mucho no ganamos porque agrupándolos correctamente, también tenemos una buena percepción. Y obviamente, aplicando las fórmulas, independiente de nuestro diagrama de frecuencias y nuestros gráficos, vamos a llegar a obtener los valores representativos. ¿Cuáles son? La media aritmética, la desviación estándar, el rango y el valor máximo y el mínimo. Entonces, pónganse a pensar, estamos trabajando con 30 valores. Si trabajáramos manualmente y con calculadora, acá tendría que sí o sí hacer un ordenamiento ascendente, descendente, como quieran, ¿no? Y ahí estoy perdiendo algo de tiempo. Lo que quiero decirles, jóvenes, es que los gráficos nos van a permitir interpretar el comportamiento de los datos. No es que vamos a sacar un valor exacto, para eso están las fórmulas. Y esas fórmulas los podemos manejar con las ecuaciones, mejor dicho, esos valores, esos parámetros y estadísticos para muestras, parámetros para población, ¿no? Los puedo sacar directamente aplicando las funciones que tenga el Excel o cualquier otro paquete. Y todo esto a mí me va a llevar a tener una mejor comprensión del comportamiento de los datos. Entonces, sí, estoy perdiendo precisión porque estoy agrupando datos, pero en términos de patrón de comportamiento, prácticamente es lo mismo. Prácticamente. Luego, no estoy perdiendo gran información que me pueda dar los datos agrupados. Otra cosa sería que tuviéramos acá solamente 3 intervalos, o 5, ¿no? ¿Se acuerdan la regla? No menos de 5 nos dice. Entonces ahí sí estaría perdiendo mucha información. ¿De acuerdo? Esa es la diferencia entre datos agrupados y los datos exactos por la variable. ¿Se ha entendido, jóvenes? Sí, ingeniero. Dime. Ingeniero, una pregunta. ¿No deberíamos usar un histograma porque son datos agrupados en vez de gráfico de barras? Bien, podemos utilizar bueno, eso quería verlo después, pero ya, lo vamos a ver. Podemos utilizar histogramas porque son gráficos de barras. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Ampliamos el ancho del rango, pero acá se va a hacer demasiado grande. Ese es el gran problemita. No, vamos a tener que trabajar bastante para obtener esos valores. Entonces, ahí vamos a poner acá mejor. 900. No, hay que bajarlo. Y que entonces vamos a poner 50, por decir. Entonces, el Excel, por defecto, nos va a hacer diagramas de barras, pero yo puedo ajustar. ¿Sí? Para que se conviertan en histogramas. ¿Está bien? Sí. Pero al fin y al cabo, los datos van a seguir siendo los mismos, ¿no? Lo que significan sus modas y el grado de concentración que tenga en el primer y segundo cuartil.
¿Está bien? ¿Alguna otra pregunta? ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno, vámonos a nuestro descanso y volvemos a las 17:15. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Con estadística o con rock? ¿Con qué quieren volver? Rock. Ah, menos mal. Rock, ingeniero, rock. Ah, no tengan miedo de expresarse, jóvenes. Ah, no, eso ya no. No tengo de esa música. Muy bien, nos vemos 15:15 o 17:15. Con los histogramas. Ahora, vamos a ver cómo el utilizar menos intervalos de clase sí nos puede llevar a no tener una buena interpretación de los datos. ¿Ya? Y para ello, lo que voy a hacer es uso de una de las herramientas que tiene el Excel, que es el manejo de información. Entonces, acá tenemos datos, me vengo a análisis de datos, y acá tengo generación de números aleatorios, por ejemplo, o un histograma, es el que me serviría. Acá tengo varias librerías para manejar en estadística y otras para manejar en funciones financieras, bueno, dependiendo de lo que uno necesite. Entonces, para histograma, me pido un rango de entrada, elijo nuevamente mi bloque o mi matriz de edades. Acá voy a dejar en blanco, después vamos a ver de qué se trata eso. Y voy a sacar los datos en un rango de salida, que va a estar acá abajo. Voy a ubicar una celda de salida y voy a pedir que me genere un gráfico. Muy bien. Fíjense, el Excel me ha hecho un análisis, pero simplemente de 3 intervalos. Y, como ustedes pueden observar, ahora sí he perdido precisión tremendamente en el análisis de los datos. ¿No es verdad? Bueno, entonces esta función es útil, pero no es conveniente que le dejemos al Excel que tome todas las decisiones. Por lo tanto, me da la siguiente función o utilidad. Esto lo voy a borrar ya. De tal manera de que yo pueda definir rangos. ¿Y cómo voy a hacer eso? Muy sencillo. Elijo nuevamente la herramienta, análisis de datos, quiero hacer histogramas, pero acá voy a dar el rango de clase. Y el rango de clase voy a elegirlo del límite superior. Ese es el detalle de esta fórmula. El límite superior podría generarlo en otra tabla, ¿no? Pero voy a hacer uso de la que ya hemos generado. Y que me saque los valores nuevamente como habíamos definido. Ajá, entonces, fíjense, automáticamente nos ha generado. El gran problema es que la marca de clase no la establece, la clase la establece el Excel como el límite superior, ¿no? Ese es el pequeño gran detalle. Sin embargo, el gráfico que me ha generado, básicamente el mismo que habíamos generado elaborando primeramente nuestra tabla de frecuencias. Bien, entonces, como ustedes pueden ver, si tenemos un buen manejo de los comandos y librerías que tiene el Excel, podemos hacer un análisis bastante óptimo. Y de eso se trata. Acá todo lo que es la construcción de las tablas y los gráficos y es algo que se puede automatizar o por lo menos acelerar. Y el tiempo que antes utilizábamos en la elaboración de esas tablas, más bien ahora lo podemos aplicar para el análisis y las conclusiones.
¿Está bien? Eso es entonces la manera en la que trabajamos. Bien, acá tengo otros datos. Estos ya están con decimales, ¿no? Y a estos valores, a ver, vamos a ver si los he definido como un bloque. Sí, datos 1. Nuevamente, yo los puedo ordenar con el propósito de establecer frecuencias. ¿Y qué es lo que saco? El valor mínimo, el valor máximo, el número de intervalos que tendría, que quiero sacar 8, y el ancho de clase. Entonces, como el valor mínimo está en 43,07, yo los redondeo a 43, el límite inferior, y le voy aumentando el ancho de clase de 118. Y acá tendría el ancho de clase. Ajá. Entonces, como ya tengo esos valores, voy a hacer uso de la herramienta del Excel para que se genere automáticamente los valores de mi histograma. Entonces, acepto. Acá tomo todos estos datos. El rango de clases, que van a ser estos. Y el rango de salida, que va a estar en ese punto. Crear gráfico y acepto. Entonces, este es el gráfico que me ha generado. ¿Cuánto tiempo he tardado en hacer este análisis? O mejor dicho, en este trabajo. Menos de 2 minutos. Ahora sí, viene el trabajo que realmente me debe ocupar el tiempo. Pregunta para ustedes, jóvenes. Ya sé, esto debería ser un histograma, ¿no? Pero ya he visto cómo podríamos generarlo. Acá lo que sí nos interesa son los datos concentrados en la marca de clase, que es el límite. Eso habíamos visto también. Bueno, acá viene mi pregunta. ¿Qué opinan de la distribución? ¿Es simétrica? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Elmer Barca, ¿qué opinas tú? No es simétrico, Inge. ¿Por qué no es simétrico? ¿Por qué no sería simétrico? A ver, dime. Por los datos disparejos, Inge. A ver, si yo imaginariamente pusiera acá una bisagra para esto, por este punto medio, ¿no? Y abatiría este plano, ¿no tendría algo de simetría? Yo no digo que tiene que ser perfecto, por favor. La perfección, olvídense, ¿ya? El mundo real no es perfecto. Pero si yo abatiría este plano, ¿no tendría cierta simetría en el hecho de que los datos extremos son los concentrados? ¿Qué opinan? Desde ese punto de vista, sí, ingeniero, tiene cierta simetría. Tiene cierta simetría, ¿no? Y eso es lo que debo analizar. Y acá lo que debe llamarnos la atención es que sí existe una simetría, pero simetría en el hecho de que la mayor cantidad de frecuencias de datos se están dando en valores extremos, no en un valor central. Entonces, este es un comportamiento atípico. ¿Por qué? Nuevamente lo que les decía la clase anterior. Nosotros como ingenieros buscamos un valor estándar de comportamiento. Voltaje 220, voltaje 5 voltios, voltaje 3 voltios. No buscamos que los voltajes estén tan dispares. Entonces, todo nuestro comportamiento del sistema debería estar alrededor de un valor central, que es el valor de diseño, el valor de norma o el valor estándar. En este caso, no. Entonces, algo serio está pasando en este sistema, si es que ese fuera el caso. Tengo comportamientos muy extremos y que son los que tienen más frecuencia. ¿Me he dejado entender?
Es que así se comporta el sistema. Muy bien, pero validemos que ese es el comportamiento que se tiene en el sistema. Eso me está dando atipicidad. Sí, aproximadamente. Muy bien, Sergio. ¿Se ha entendido, jóvenes? Eso es lo que tiene que ver con los datos. ¿Cómo se comportan? Ahora, posiblemente este es el comportamiento que a nosotros nos interesa que se dé. Bueno, está bien. No lo dudo mucho, ¿no? Pero si ese es el comportamiento que debería darse, pues lo estás validando con los datos. ¿Ya? Eso es lo que tenemos entonces. Y bueno, vamos a ver un diagrama más de lo que es la aplicación de las herramientas del Excel. Acá lo tenemos con las edades. Lo mismo con las edades, ya se ha repetido. Bien. Entonces voy a anularle esta hoja. Perfecto. Muy bien. Entonces, me voy nuevamente a las edades. Y voy a hacer mi gráfico. En base a las frecuencias, ¿ya? Tal como lo estábamos haciendo anteriormente. Entonces, en datos, análisis de datos, histograma, elijo. Pero ahora no solamente voy a crear el gráfico, sino que voy a pedir que también me haga el de Pareto. No, el de porcentaje acumulado, es el que más les interesa a ustedes. Entonces, el rango de entrada contiene datos no numéricos. ¿Qué ha pasado? Aceptar. Entonces esto, ya, está muy grande. Es esto, todo eso. Esto vendría a ser el superior y la salida, que sea acá. Y dos gráficos. Muy bien. Serán ocultados. Aceptar, no hay problema. Listo. Muy bien. Acá me está dando la frecuencia, nuevamente la clase. No es la marca de clase, sino el límite superior, ¿no? Y... el mismo histograma, pero además de darme las frecuencias absolutas, ¿qué me está dando? Las frecuencias acumuladas, ¿no? Me está dando el 100%. Entonces, en este gráfico, yo podría hacer lo que hemos hecho anteriormente, el primer cuartil o la mediana, ¿no? Me puedo venir al 50% y pum, irme, es hasta 20 que se tiene la edad, ¿no? ¿Concuerda? No, habíamos visto que es la mediana. Muy bien. El dato real es este. Pero en el gráfico me está permitiendo tener una aproximación. Ya les he dicho, esto lo que a mí me permite, la parte gráfica, es poder hacer una evaluación más rápida. Si quiero tener exactitud, mire las fórmulas que corresponden. ¿Se ha entendido? ¿Sí? Y claro, como uno de ustedes observaba, estos no son diagramas de barras, son histogramas. Por lo tanto, el 21 debería estar acá, pero bueno, ya estamos entrando en la exquisitez, ¿no?, del análisis. De una u otra manera me está mostrando cómo se van acumulando los datos, que el 80% de los datos es hasta una edad, según los datos acumulados, de 22-23. El 80% de los datos. Cuando sacábamos el tercer cuartil, que no se dejen llevar por esto, ¿no?, sino por esto. El tercer cuartil, 23. Lo propio, con el 80% de los datos, con el 75%, si me voy al punto medio, es ahí, en 23. Entonces, toda esa información de manera aproximada o estimada, yo la puedo obtener del gráfico que me ha generado el Excel. ¿Quiero tener exactitud? Haré uso de las ecuaciones que tiene el Excel. ¿De acuerdo? Esa es entonces la forma en la cual se pueden manejar paquetes informáticos para facilitar toda la parte mecánica de la organización de los datos. Y más bien concentrarme en la forma en la que se comportarían esos datos según el objetivo que estoy buscando.
¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Está claro? Sí. Muy bien, entonces, esa es la forma en la cual hacemos un análisis estadístico. Obtener los datos, organizarlos, elaborar la tabla de frecuencias, ya sea de acuerdo al recorrido de la variable o con datos agrupados, obtener los gráficos y posteriormente los parámetros o los estadísticos, dependiendo si se trata de una población o una muestra. Y por supuesto, el análisis de cómo se comportan esos datos. La gran dispersión, como se nota acá, la concentración de datos respecto a una o algunas variables, ¿no? Que esto, por ejemplo, nos da alguna información. Entonces voy a imaginar un poquito acá. En este caso me estarían diciendo de que los que predominan son de la generación de una segunda generación. Acá tenemos 3 generaciones. 18, 20 a 30 o 29 y 32. ¿No? Tenemos 3 generaciones representadas. Entonces, hay una generación que predomina y además está en sus inicios de generación. ¿Para qué me sirve eso? Bueno, depende de cuál es el análisis que voy a hacer, ¿no? Por ejemplo, en mercadeo, a estos son a los que tengo que vender. Estos ya no compran y estos no tienen plata. Entonces, a estos a los que yo me tengo que concentrar y tengo que encontrar sus gustos, por ejemplo. Muy bien, ese es un ejemplo. Otro ejemplo, ya más ingenieril. Estas son las fuerzas que se están dando en los sistemas. Por lo tanto, yo debería, fuerzas, voltajes, lo que quieran, yo debería diseñar mis sistemas para este tipo de fuerzas o voltajes que se van a alimentar. Pero debería tener mucho cuidado en estas grandes variaciones que se están dando, sobre todo porque son altas, ¿no? Las bajas todavía de alguna manera podemos aceptarlas, no digo que esté bien, pero estas altas podrían estar interfiriendo significativamente en el comportamiento de mi sistema. Les he dado 2 ejemplos de aplicación. Y claro, lo que sería beneficioso, óptimo, es que estos datos no existieran y casi que tendríamos acá algo simétrico. Casi, no digo que sea simétrico. Muy bien, ya hemos disminuido la variación y estaríamos comportándonos por acá. No lo estamos logrando, entonces tenemos que rediseñar nuestro sistema para que no se dé esas variaciones tan altas y todo se estabilice alrededor, qué sé yo, de 20 voltios. Por dar un ejemplo. ¿De acuerdo? Esa es entonces la forma en la cual debemos hacer la aplicación de nuestro análisis con la estadística descriptiva. Lo que no me lleva a la siguiente conclusión antes de terminar, que es la siguiente. Nosotros debemos manejar conceptos. No me interesan mis fórmulas, jóvenes. ¿Ven? El Excel saca nomás los resultados con fórmulas. Debemos manejar conceptos. Moda, cuartil, rango, grado de dispersión, desviación estándar, que eso es lo que yo debo aplicar en mi análisis. Preguntas. ¿Ninguna? Muy bien. Entonces, con esto hemos terminado nuestra sesión nuestro capítulo de estadística. La próxima semana comenzamos con probabilidad. Y, perdón, me imagino que el auxiliar les va a dar alguna práctica de esta parte. Y conmigo lo que tendríamos que definir es una fecha del examen. En un día sábado. Entonces, les pediría de que lo piensen para el día lunes. Para mí una buena fecha sería el 5 de septiembre.
en 2 semanas. Pero véanlo ustedes. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Inge, disculpe, ¿el examen ahora va a ser presencial o vamos a seguir con la modalidad de virtual? Por la cantidad de estudiantes que tengo, va a ser virtual. Porque creo que en cursos básicos están yendo por los presenciales, ¿no? No, igual están yendo virtual, al menos en los grupos que yo estoy. Ya, bueno, me alegro por ello, porque estamos minimizando el riesgo de contagio. O sea, estamos entrando a la 4ª ola, eso ya es innegable. Entonces, no creo que debamos correr riesgos innecesarios. Como universidad, les digo, ¿no? En lo personal van a seguir los exámenes virtuales. ¿Ya? Otra consulta. ¿Está todo claro? Muy bien. Les agradezco mucho por su atención. Espero que la clase les haya sido útil, o por lo menos llevadera.